Un millonario comienza a sospechar que su madre, ya mayor, sufre maltrato dentro de su propia casa. Disfrazado de chofer, decide investigar todo en silencio. Lo que descubre es cruel, impactante e imposible de ignorar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La noche caía sobre la Ciudad de México como un manto pesado, trayendo consigo el silencio inquieto que solo los rascacielos conocen. Ricardo Mendoza estaba en su oficina en el piso 23, mirando la ciudad que pulsaba allá abajo, pero sus pensamientos estaban lejos de aquel paisaje iluminado. A sus 38 años, había construido un imperio en el sector de la tecnología, una empresa que había cambiado la forma en que millones de mexicanos se conectaban y hacían negocios. Su nombre salía en revistas, su rostro en portadas de periódicos de finanzas, y su opinión era solicitada en los principales foros empresariales del país. Éxito, dinero, reconocimiento, todo lo que un hombre podría desear estaba ahí, al alcance de sus manos. Pero aquella noche, mientras observaba las luces del Paseo de la Reforma entrelazarse con el brillo distante del periférico, Ricardo sentía un vacío que ningún contrato millonario lograba llenar. Tomó su celular y abrió la galería de fotos. Ahí estaba ella, doña Elena, en una imagen antigua. Debía tener unos 40 y tantos años en esa época, con una sonrisa amplia, el cabello castaño aún sin canas, sosteniendo un pastel de cumpleaños casero. Era su 10º cumpleaños. Ricardo recordaba ese día con una claridad dolorosa. Su madre había trabajado doble turno esa semana, cosiendo ropa en casa después de volver de la fábrica, solo para juntar el dinero suficiente para comprar los ingredientes del pastel y un regalo sencillo, un carrito de control remoto que él había deseado por meses. Ella nunca se quejó, nunca demostró cansancio frente a él, solo sonrió cuando él abrió el regalo y saltó de alegría. El origen de aquella inquietud tenía nombre y rostro. Doña Elena, su madre, una mujer que alguna vez fue fuerte y decidida, ahora vivía bajo sus cuidados, fragilizada por el peso de los años y por la salud que insistía en decaer. Se había mudado a su casa hacía 2 años, cuando los médicos le advirtieron que vivir sola ya no era seguro. Ricardo aceptó sin dudarlo. Al final ella había sacrificado todo por él cuando era niño, trabajando en 2 empleos para que su hijo pudiera estudiar en buenas escuelas. Ahora era su turno de corresponderle. El día que fue a buscar a su madre al pequeño departamento en Coyoacán, donde ella había vivido por décadas, aún estaba grabado en su memoria. Doña Elena lloró al cerrar la puerta con llave por última vez, no de tristeza por dejar el lugar, sino de gratitud por tener un hijo que la acogía. Sostenía una vieja caja de cartón, llena de fotografías antiguas y cartas amarillentas. «Esto es todo lo que necesito. Calle Bar, hijo. Lo demás son solo muebles». Ricardo contrató una empresa de mudanzas, pero ella insistió en cargar esa caja en su regazo durante todo el trayecto hasta Lomas de Chapultepec. En los primeros meses, doña Elena todavía tenía autonomía. Caminaba por los jardines de la casa, cuidaba de pequeñas plantas que Ricardo había comprado para ella, veía sus telenovelas favoritas en la sala. Pero el cuerpo fue perdiendo fuerzas gradualmente. Las piernas ya no soportaban largas caminatas. La memoria comenzaba a fallar en pequeños detalles. Los medicamentos se multiplicaron y Ricardo se dio cuenta de que necesitaría ayuda profesional. Fue entonces cuando llegó Juana. La casa en la que vivían estaba en un fraccionamiento cerrado en la zona de Lomas de Chapultepec, con amplios jardines, seguridad rigurosa y toda la infraestructura que el dinero podía comprar. Doña Elena tenía una habitación espaciosa en la planta baja, adaptada a sus necesidades, con barras de apoyo, cama de hospital y todo lo necesario para su comodidad. Ricardo no había escatimado en gastos. Había contratado a un arquitecto especializado en accesibilidad, instalado pisos antiderrapantes, iluminación adecuada, incluso un sistema de llamada de emergencia. Quería que su madre se sintiera segura, acogida,
amada. Ricardo había contratado a Juana, una enfermera con experiencia, para que acompañara a su madre durante el día. Juana era una mujer sencilla, venida de un pueblito de Oaxaca, pero llevaba en los ojos una bondad que Ricardo reconoció en la primera entrevista. Tendría unos 50 años, manos callosas de quien había trabajado toda la vida y una voz suave que calmaba con solo existir. Durante la entrevista, cuando Ricardo le preguntó por qué había elegido trabajar con personas mayores, ella respondió con una sencillez conmovedora: «Porque me recuerdan que un día todos necesitaremos a alguien que nos mire con paciencia, y yo quiero ser esa persona». Juana trataba a doña Elena con una paciencia infinita, siguiendo rigurosamente los horarios de medicación, preparando comidas balanceadas y conversando con la anciana sobre trivialidades que hacían los días parecer menos pesados. Ricardo la veía peinar los cabellos blancos de su madre con delicadeza, ayudarla a elegir ropa cómoda, leerle en voz alta fragmentos de revistas viejas que a doña Elena le gustaban. Había un cariño genuino ahí, algo que iba mucho más allá de un simple trabajo remunerado. Pero algo andaba mal. Ricardo lo sentía en las entrañas, en ese lugar donde la intuición habla más fuerte que la razón. Pequeñas señales comenzaron a aparecer. Su madre, antes comunicativa incluso con sus limitaciones, se había vuelto retraída. Evitaba mirarlo a los ojos cuando Marcela, su prometida, estaba presente. Suspiraba bajito cuando creía que nadie la escuchaba. Y existía ese miedo silencioso, esa tensión que flotaba en el aire siempre que él anunciaba que tenía que viajar por trabajo. Marcela Garza había entrado en su vida 3 años antes, durante un evento de beneficencia en el Club de Golf Chapultepec. Ella era todo lo que la sociedad de la Ciudad de México consideraba perfecto, guapa, elegante, egresada de administración de una prestigiosa universidad privada, hija de una familia tradicional del sur de la ciudad. Sabía moverse entre los círculos sociales más refinados con la soltura de quien había nacido para eso. Usaba la ropa correcta, frecuentaba los lugares correctos, conocía a la gente correcta. Ricardo se había enamorado rápidamente. Ella parecía dedicada, interesada en su vida, atenta con doña Elena en los primeros meses. Recordaba cómo Marcela llegaba con flores para su madre, se sentaba a su lado para ver telenovelas, preguntaba por su salud con una aparente preocupación genuina. Doña Elena, por su parte, parecía contenta con la muchacha. Decía que era educada, bien criada, que Ricardo había encontrado a alguien especial. La pedida de mano había ocurrido en un viaje a Cancún, bajo el cielo estrellado de la playa, y Marcela había dicho que sí con lágrimas en los ojos. Ricardo se sintió completo en ese momento, como si todas las piezas de su vida finalmente encajaran. Tenía la empresa próspera, a su madre bien cuidada, y ahora a una mujer que amaba a su lado. La boda estaba programada para dentro de 6 meses, en una ceremonia que prometía ser uno de los eventos sociales más comentados del año. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. O tal vez siempre estuvo ahí, escondido bajo capas de amabilidad ensayada, y Ricardo apenas comenzaba a verlo. Fue sutil al principio. Marcela empezó a quejarse más del tiempo que él dedicaba a cuidar de su madre. Sugería que contrataran más personal, que tal vez sería mejor buscar una casa de retiro especializada, que doña Elena estaría mejor atendida en un lugar con una estructura médica completa. Ricardo siempre se negaba educadamente, explicando que su madre merecía estar cerca de la familia, no en una institución fría y distante. Las visitas de Marcela al cuarto de doña Elena se hicieron más esporádicas. Alegaba tener compromisos impostergables, cenas con amigas, citas para la boda, 1001 obligaciones que le impedían pasar tiempo con la anciana. Cuando estaba en casa se mantenía en los pisos superiores, en la suite principal que compartía con Ricardo, lejos de la planta baja donde vivía su madre. Juana nunca dijo nada directamente. Era demasiado discreta para eso. Pero Ricardo notaba las miradas preocupadas que ella lanzaba cuando creía que nadie la veía. Notaba cómo doña Elena se relajaba
Cuando Marcela salía de casa y se encogía cuando regresaba. Notaba el cambio en el tono de voz de su prometida, que sonaba dulce y cariñoso cuando él estaba presente, pero cargaba una aspereza mal disimulada cuando ella creía estar a solas con la anciana. Ricardo había intentado hablar con Marcela algunas veces, de forma sutil, sin acusaciones directas. Le preguntaba cómo iba su relación con su madre, si necesitaba ayuda para lidiar con las exigencias de cuidar a alguien mayor. Marcela siempre respondía con una sonrisa perfecta, le tomaba la mano con delicadeza y decía que todo estaba maravilloso, que adoraba a doña Elena como si fuera su propia madre. Pero los ojos de Ricardo no podían ignorar lo que el corazón ya sospechaba. Una tarde, al regresar más temprano de la oficina, escuchó voces provenientes del pasillo que llevaba al cuarto de su madre. Se acercó en silencio y se detuvo antes de la puerta. Era Marcela hablando por teléfono, y su voz cargaba una irritación que él nunca antes había escuchado. «Ay, no aguanto más tener que estar de niñera de esta vieja todo el día. Juana salió a resolver algo en la farmacia y ahora estoy atrapada aquí. No te imaginas lo lenta que es, cómo se queja de todo. Ojalá Ricardo regresara pronto de esa junta para poder largarme de aquí». Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se quedó paralizado, cada palabra perforando su pecho como una navaja afilada. Antes de que pudiera moverse, Marcela terminó la llamada y salió del cuarto, casi chocando con él. Su rostro se transformó instantáneamente. La sonrisa volvió, los ojos se suavizaron y lo besó en la mejilla como si nada hubiera pasado. «Amor, regresaste temprano, qué buena sorpresa. Estaba aquí platicando con tu mamá, está descansando ahora». Ricardo no pudo responder de inmediato. Solo asintió, forzó una sonrisa y se dirigió a su estudio dentro de la misma casa. Cerró la puerta, apoyó las manos sobre el escritorio y dejó escapar un suspiro pesado. Aquello podría haber sido un momento aislado. Tal vez Marcela solo estaba frustrada, desahogándose con una amiga. Todos tienen momentos de debilidad, de impaciencia. Él quería creer eso, necesitaba creerlo. Pero la duda ya estaba sembrada, y crecía cada día, alimentada por pequeños detalles que él había comenzado a observar con más atención. La forma en que Marcela suspiraba fuerte cuando doña Elena tiraba algo accidentalmente, la rapidez con la que desviaba la mirada cuando la anciana intentaba conversar, la impaciencia mal disimulada siempre que los cuidados de su madre interferían con sus planes sociales. Fue entonces que la idea comenzó a formarse en la mente de Ricardo, una idea absurda, arriesgada, tal vez hasta desesperada, pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver con sus propios ojos quién era Marcela realmente cuando creía que nadie la observaba. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre, fingiendo que todo estaba bien mientras su madre sufría en silencio. Pasó días elaborando el plan en su cabeza. Sería complejo, exigiría atención a los detalles y una capacidad de actuación que nunca imaginó tener. Pero el amor por su madre era más grande que cualquier duda. Si Marcela era inocente, le pediría perdón y seguiría adelante. Si no lo era, bueno, entonces sabría exactamente con quién estaba a punto de casarse. A la semana siguiente, Ricardo anunció durante la cena que necesitaría hacer un viaje internacional urgente, una junta decisiva con inversionistas en Miami, que tal vez se extendería a Nueva York. Marcela reaccionó con entusiasmo, sugiriendo de inmediato que aprovecharía para reorganizar algunos compromisos sociales que tenía pendientes. Doña Elena solo miró a su hijo con esos ojos cansados, como si supiera que algo difícil estaba por venir. Ricardo comenzó los preparativos públicamente. Envió correos sobre el viaje, habló por teléfono sobre juntas inexistentes. Le pidió a su secretaria que organizara documentos de presentación. Todo visible, todo rastreable. Marcela seguía todo con interés genuino, llegando a preguntar si podría acompañarlo, a lo que él respondió que sería un viaje extremadamente enfocado en negocios, sin tiempo para paseos. 2 días antes de la supuesta partida, Ricardo llamó a Raúl, su chofer particular desde hacía 5 años, para una conversación privada.
Raúl era un hombre de confianza, discreto y leal. Ricardo le explicó que necesitaría prescindir de sus servicios temporalmente, pero que recibiría una generosa indemnización y sería recontratado tan pronto como fuera posible. Raúl, aunque sorprendido, aceptó sin cuestionar demasiado. Confiaba en su patrón. El día del viaje, Ricardo salió de casa con maletas, documentos, traje impecable. Marcela lo besó en la puerta, le deseó buena suerte en los negocios y le dijo adiós con la mano mientras el coche se alejaba. Pero Ricardo no fue al aeropuerto. Fue a un departamento alquilado discretamente en la Colonia Narvarte, un lugar sencillo y anónimo donde nadie lo encontraría. Ahí, lejos de los ojos de todos, comenzó su transformación. Se cortó el pelo en un estilo completamente diferente, más corto a los lados, menos arreglado. Se dejó crecer la barba por algunos días, cambiando la forma de su rostro. Compró ropa sencilla, pantalones de mezclilla, camisas lisas, tenis discretos. Estudió su postura, su forma de caminar, su manera de hablar. Ricardo Mendoza, el empresario seguro y elocuente, tenía que desaparecer. En su lugar surgiría Roberto Silva, un chofer particular en busca de trabajo. Una secretaria ficticia contactó a 1900, la empresa de transporte subcontratada, solicitando un chofer para la residencia del señor Mendoza durante su ausencia prolongada. Se envió el currículum de Roberto Silva, con referencias falsas pero convincentes. La entrevista se realizó por teléfono y Roberto fue aprobado. Marcela recibió la información de que un nuevo chofer temporal estaría disponible a partir de esa semana. Cuando Roberto Silva se presentó en la mansión de Lomas de Chapultepec a la mañana siguiente, Marcela lo recibió con una cortesía distante. Apenas le miró el rostro, enfocándose solo en confirmar que sabía manejar bien y conocía la ciudad. Juana también estaba ahí, y Roberto notó el discreto alivio en los ojos de la enfermera al saber que habría alguien disponible para llevar a doña Elena a donde fuera necesario. Ricardo estaba de vuelta en su propia casa, pero como un fantasma, un extraño en los pasillos que él mismo había construido. Su madre estaba ahí, a pocos metros de distancia, sin saber que su hijo observaba todo en silencio. Y así comenzaba el viaje más difícil que jamás había enfrentado. El viaje para descubrir la verdad, aunque doliera más que cualquier mentira. La noche cayó de nuevo sobre la ciudad de México, pero esta vez Ricardo no estaba en su oficina en lo alto de un edificio corporativo. Estaba en el cuarto de servicio, acostado en una cama sencilla, escuchando los sonidos familiares de un hogar que ahora observaba desde afuera, y por primera vez en mucho tiempo lloró en silencio, pidiendo que sus sospechas fueran solo fruto de una mente paranoica. Pero en el fondo ya sabía que la verdad sería mucho más dolorosa de lo que había imaginado. Los primeros rayos de sol entraban por la pequeña ventana del cuarto de servicio, una habitación que Ricardo jamás imaginó que ocuparía un día. La cama era sencilla, el colchón demasiado firme, el espacio reducido en comparación con la amplia suite donde solía dormir. Pero nada de eso importaba. No estaba ahí por comodidad. Estaba ahí para descubrir la verdad, por más dolorosa que fuera. Roberto Silva se levantó antes de las 6 de la mañana como se había acordado. Se puso los pantalones de mezclilla oscuros, la camisa tipo polo azul marino que había comprado en una tienda popular del centro, y se calzó los tenis negros sin marca. Se miró en el pequeño espejo sobre el lavabo. El rostro, que le devolvía la mirada, era extraño, pero convincente. El pelo corto a los lados, más voluminoso arriba, la barba de 3 días que había cultivado cuidadosamente, la postura ligeramente encorvada que había adoptado. Ricardo Mendoza había desaparecido. En su lugar, un hombre común, invisible, que podría estar en cualquier esquina de la Ciudad de México. Caminó por los pasillos de la casa con pasos medidos, manteniendo la vista baja, evitando cualquier contacto innecesario. La cocina ya estaba en actividad. Carmen, la cocinera que trabajaba ahí desde hacía años, preparaba el desayuno. Miró al nuevo chofer con una curiosidad educada. Le dio un buenos días cordial y le indicó dónde podía servirse.
Ricardo respondió con un gesto discreto, agradeciendo en voz baja. Tenía que acostumbrarse a ser invisible, a no llamar la atención, a ser solo un empleado más cumpliendo su papel. Mientras tomaba el café sencillo, sin los granos especiales importados a los que estaba acostumbrado, Ricardo escuchaba los sonidos de la casa despertando. Pasos en el piso de arriba, agua corriendo, puertas abriéndose y cerrándose. Marcela estaba despertando. En unos minutos bajaría, impecable como siempre, lista para otro día de compromisos sociales y apariencias cuidadosamente construidas. Juana llegó, puntualmente a las 7, como todas las mañanas. Saludó a Carmen en la cocina, tomó una taza de té y se dirigió directamente al cuarto de doña Elena. Ricardo observaba todo de lejos, disimuladamente. Quería ver cómo estaba su madre, si había dormido bien, si los medicamentos estaban haciendo efecto. Pero necesitaba mantener la distancia. Cualquier acercamiento innecesario podría levantar sospechas. A través de la puerta entreabierta, podía escuchar la voz suave de Juana conversando con doña Elena. «Buenos días, doña Elena. ¿Cómo durmió? Vamos a tomar primero el medicamento de la presión y luego le preparo un tecito, bien calientito como a usted le gusta». La respuesta de la anciana era demasiado baja para que Ricardo la escuchara, pero el tono cariñoso de Juana continuaba, paciente, acogedor. Era reconfortante saber que al menos una persona ahí trataba a su madre con el respeto y el cariño que ella merecía. Marcela bajó las escaleras alrededor de las 8:30, vistiendo un conjunto deportivo fino de color beige, el pelo recogido en un chongo elegante, maquillaje ligero, pero perfectamente aplicado. Pasó por la cocina, saludó a Carmen con una sonrisa rápida y tomó solo una taza de café negro. No miró a Roberto. Él era solo el chofer temporal, alguien por debajo de su línea de visión social. «Buenos días, Carmen. Necesito el coche hoy a las 10. Tengo comida en el club con las señoras del comité de la fiesta de beneficencia. Después tengo prueba de vestido a las 3. Roberto, espero que ya conozcas bien la ciudad. No tolero los retrasos». La voz era firme, autoritaria, acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. Ricardo sintió una opresión en el pecho al escuchar ese tono. Así era como hablaba cuando creía que él no estaba presente, sin la dulzura ensayada, sin la amabilidad calculada. Solo una orden directa, fría, distante. «Sí, señora, conozco bien. Estaré listo a las 10». Ricardo mantuvo la voz neutra, ligeramente sumisa, como se esperaba de alguien en su supuesta posición. Marcela asintió brevemente y salió de la cocina subiendo de nuevo para terminar de arreglarse. Carmen suspiró bajito, un suspiro que cargaba algo no dicho, y volvió a organizar la cocina. Ricardo se dio cuenta de que no era solo él quien sentía el peso de la presencia de Marcela. Alrededor de las 9, Juana llevó a doña Elena a la sala. Painalasi. Anciana estaba en su silla de ruedas, cubierta con una manta ligera a pesar del calor que comenzaba a sentirse en esa mañana de noviembre. Sus ojos, antes tan vivos, parecían cansados, pero aún cargaban una chispa de conciencia que partía el corazón de Ricardo. Él observaba de lejos, fingiendo revisar algo en el coche en el garaje, pero manteniendo a su madre en su campo de visión a través de la ventana. Juana se sentó al lado de doña Elena, ajustó la manta, le ofreció agua, conversó en tono bajo. La anciana sonrió levemente, respondiendo algo que Ricardo no pudo oír desde ahí. Era un momento de paz, de cuidado genuino. Juana no estaba ahí solo por obligación profesional. Había afecto en esa relación, algo que trascendía el simple contrato de trabajo. Ricardo vio cómo Juana sostenía la mano frágil de su madre, cómo sus ojos demostraban una preocupación sincera, cómo ajustaba el cojín en la espalda de la anciana con una delicadeza infinita. Marcela bajó de nuevo a las 10 en punto, ahora con una bolsa de diseñador, lentes de sol caros, un perfume que se anunciaba incluso antes de su presencia. Pasó por la sala donde estaba doña Elena, lanzó una mirada rápida y desinteresada y se dirigió directamente al garaje. No preguntó cómo estaba la anciana, no le dio los buenos días,
No demostró ningún interés por el bienestar de la mujer que sería su suegra en pocos meses. La diferencia entre el trato de Juana y el de Marcela era abismal, dolorosa de observar. «Roberto, vámonos. Se me hace tarde». Ricardo cerró la puerta del coche con cuidado, ajustó los espejos como lo haría cualquier chofer y encendió el motor. El trayecto hasta el club de golf Chapultepec fue silencioso. Marcela estuvo al teléfono durante todo el recorrido, riendo, chismeando, planeando cenas y eventos. Su voz era animada, llena de energía. Era la Marcela que el mundo veía, la Marcela encantadora, sociable, cautivadora. Una actriz consumada en el escenario de la vida social de la ciudad. Cuando llegaron al club, ella bajó sin siquiera agradecer, solo instruyendo que regresara a las 2:30 para llevarla a su próximo compromiso. Ricardo la observó entrar por las puertas del club, saludando a conocidos con abrazos efusivos, con una sonrisa radiante. Sí, era una actriz consumada, y él había sido un público ciego durante demasiado tiempo. Durante las horas de espera, Ricardo estacionó el coche en un área reservada para choferes y personal de seguridad. Ahí, otros profesionales esperaban a sus patrones, conversando entre ellos, intercambiando historias del día a día. Uno de ellos, un señor de pelo canoso llamado don Gerardo, le sacó plática. «Primer día por aquí, ¿verdad, joven? ¿Para quién trabaja?» «Para la familia Mendoza. Soy temporal mientras el chofer oficial está de vacaciones». «Ah, la señorita Marcela. La conozco. Viene seguido por acá, bonita, educada con quien le conviene. Pero pobre del que se va a casar con ella. Mi patrona es su amiga desde hace años. Dice que todo es pura pantalla. Solo le interesan el estatus y el dinero. Hasta he oído rumores de que tiene otra relación por ahí. Pero, ¿quién soy yo para hablar, verdad? Solo un chofer». Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero mantuvo la expresión neutra, solo asintiendo como si fuera un chisme más de pasillo. Don Gerardo continuó, despreocupado, comentando sobre otras personas del club, pero Ricardo ya no podía escuchar bien. Las palabras resonaban en su mente. Pura pantalla, estatus y dinero. Otra relación. Las señales siempre estuvieron ahí, solo que él no quiso verlas, o tal vez no supo cómo verlas. A las 2:30 Marcela salió del club acompañada de 3 amigas, todas riendo a carcajadas, cargando bolsas de compras. Se despidió de sus amigas, prometió llamar más tarde y entró al coche con la misma indiferencia de antes. «Ahora vamos al taller en Presidente Masaryk. Y no te tardes en el tráfico, por favor». El trayecto fue nuevamente silencioso, excepto por las constantes llamadas de Marcela. Ricardo manejaba en piloto automático, su mente dando vueltas en torno a todo lo que estaba descubriendo. Eran pequeños fragmentos, pequeñas piezas de un rompecabezas que comenzaba a revelar una imagen que no quería ver. Pero ya no podía cerrar los ojos, no después de haber llegado tan lejos en este viaje. La prueba de vestido duró casi 2 horas. Ricardo esperó afuera, observando el movimiento de la calle, gente entrando y saliendo de tiendas caras, la vida siguiendo su curso normal mientras la suya se ponía de cabeza. Cuando Marcela finalmente salió, estaba visiblemente satisfecha, comentando por teléfono lo perfecto que había quedado el vestido, cómo la boda sería el evento del año. Ricardo sintió una náusea subir por su garganta. Esa boda no podía suceder, no si lo que sospechaba era verdad, pero aún necesitaba pruebas concretas. Necesitaba ver con sus propios ojos cómo Marcela trataba a su madre cuando creía que no había testigos calificados, cuando creía que solo estaba en compañía de empleados que no se atreverían a cuestionarla. De vuelta en casa, ya eran casi las 6 de la tarde. Marcela subió directamente a su cuarto, sin pasar por la sala donde doña Elena todavía estaba, ahora viendo la televisión con Juana a su lado. Ricardo estacionó el coche en el garaje, pero antes de retirarse al cuarto de servicio, decidió dar una vuelta por el área de servicio, donde podría observar mejor la dinámica de la casa sin llamar la atención. Fue entonces cuando escuchó la voz de Marcela desde el piso de arriba, alta, irritada, hablando por teléfono.
Se detuvo, escondido detrás de una columna, y escuchó cada palabra como si fuera una sentencia dictada. No, no entiendes. Sé que prometí ir a la cena hoy, pero Ricardo está de viaje y ahora tengo que quedarme aquí haciéndole compañía a la vieja. La enfermera se va a las 8. Es una pesadilla. No puedo esperar a que regrese. Ricardo cerró los ojos, respirando hondo para controlar la rabia que explotaba dentro de su pecho. Ahí estaba, la confirmación brutal de lo que temía. Su madre no era una persona para Marcela. Era una carga, un inconveniente, algo que estorbaba en su vida social perfecta. Regresó al cuarto de servicio, cerró la puerta y se sentó en la cama. Las manos le temblaban. La respiración era irregular. Pasaron algunos minutos hasta que logró recomponerse. Ricardo decidió hacer una ronda por la casa, como se esperaría de un chofer cuidadoso. Al pasar por la sala vio a doña Elena todavía despierta, mirando la televisión sin prestar atención realmente. Estaba sola. Nadie había ido a ver si necesitaba algo. «Buenas noches, doña Elena. ¿Necesita algo? ¿Agua, tal vez?» La anciana levantó los ojos, sorprendida. Observó el rostro del nuevo chofer, y por un momento Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Acaso lo reconocería? Pero doña Elena solo sonrió con delicadeza y negó con la cabeza. «Gracias, joven. Es usted muy amable, no necesito nada. Solo estoy esperando la hora de dormir. Mi hijo siempre me llama cuando está de viaje, pero creo que hoy debe estar muy ocupado». La voz era frágil, pero cargaba un amor incondicional que atravesó el pecho de Ricardo como una flecha. «Estoy seguro de que le llamará, señora». Doña Elena agradeció, y Ricardo se alejó antes de que las lágrimas se volvieran visibles. Subió las escaleras que llevaban al mezzanine y escuchó a Marcela hablando por teléfono de nuevo. «Sí, amor, sé que me extrañas, pero tienes que tener paciencia. En cuanto me case, todo va a cambiar. Tendremos acceso a todo. Ya tengo poder notarial para casi todo. Y sobre la vieja, en cuanto tengamos el control, resolvemos eso». El mundo se detuvo. Amor. Había llamado a alguien amor, alguien que no era él, y estaban planeando algo relacionado con su boda, su patrimonio y su madre. ¿Cómo había sido tan ciego? Ricardo regresó a su cuarto y tomó su celular. Eran casi las 10 de la noche. Necesitaba llamar a su madre como hacía todas las noches, pero ahora, después de todo lo que había oído, después de descubrir la doble traición de Marcela, esa llamada tendría un peso completamente diferente. Necesitaba mantener la normalidad, seguir siendo el Ricardo Mendoza que estaba en Miami cerrando negocios, mientras Roberto Silva observaba cada movimiento en la casa. Marcó el número del teléfono fijo de la casa. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. ¿Bueno? Era Marcela, claro. Siempre ella, interceptando las llamadas, controlando el acceso a su madre. «Marcela, soy Ricardo, ¿puedo hablar con mi mamá?» La voz de Marcela cambió instantáneamente, adquiriendo ese tono dulce y cariñoso que él conocía tan bien, pero que ahora sonaba falso, teatral, ensayado. «Hola, amor, todo súper bien por aquí. Tu mamá está muy bien. Acabamos de cenar juntas, estuvo delicioso. Déjatela paso». Mentira. Todo mentira. Ricardo sabía que ella apenas le había dirigido la palabra a doña Elena en todo el día. Sabía que su cena había consistido en llamadas telefónicas y planes oscuros, pero se tragó la rabia, respiró hondo y esperó. La voz de su madre finalmente llegó del otro lado de la línea, frágil pero llena de amor. «¿Hijo? ¿Eres tú? Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Sientes algún dolor?» «Estoy bien, hijo. Sin dolores hoy, gracias a Dios. Juana me cuida tan bien. ¿Tú estás bien? ¿Estás comiendo bien? Esos viajes me preocupan». Ricardo cerró los ojos dejando que las lágrimas finalmente cayeran en silencio. Su madre siempre se preocupaba por él, incluso estando frágil, incluso necesitando cuidados constantes. «Estoy bien, mamá. Me estoy cuidando. Pronto regreso, te lo prometo. Ahora necesitas descansar. Duerme bien,
Sueña con cosas bonitas. Tú también, hijo, te quiero mucho. Yo también te quiero, mamá. Hasta luego. Ricardo colgó y se quedó sentado en la oscuridad, el teléfono aún en la mano, el pecho oprimido, la garganta doliéndole. Cada día revelaba una nueva capa de traición, una nueva faceta de crueldad. Y todavía le quedaban días por delante, observando, recolectando evidencias, construyendo un caso lo suficientemente fuerte para garantizar que Marcela jamás pudiera acercarse a él o a su madre de nuevo. La verdad dolía más de lo que cualquier mentira podría haber dolido, pero era necesaria. Era la única forma de proteger a quien amaba. El fin de semana llegó trayendo consigo una agenda repleta de compromisos sociales para Marcela. Sábado por la mañana, y ella ya estaba en la cocina dando órdenes, organizando el día como una general, planeando una campaña militar. Roberto necesitaría estar disponible desde las 9 de la mañana hasta el final de la tarde. Había un evento de beneficencia en el hipódromo de Las Américas, después una comida prolongada con amigas en un restaurante de moda en Polanco y por último una inauguración de una galería de arte en La Condesa. Ricardo, disfrazado de Roberto, escuchaba todo en silencio mientras tomaba café en la cocina de servicio. Carmen preparaba sándwiches y jugos para que Marcela llevara, pero no se hizo ninguna mención a doña Elena. La anciana se quedaría en casa, bajo los cuidados de Juana durante la mayor parte del día. Pero Juana tenía una cita médica programada para el final de la tarde, algo que había mencionado hacía semanas. Ricardo lo recordaba perfectamente, porque él mismo le había dado permiso para ausentarse. Era una consulta de seguimiento importante, algo que no podía posponerse. Lo que Marcela no sabía es que Ricardo siempre guardaba cada detalle, cada información sobre los cuidados de su madre. Era un hábito que había desarrollado desde que doña Elena se mudó a su casa. Tenía hojas de cálculo con horarios de medicación, anotaciones sobre reacciones a los medicamentos, observaciones sobre lo que dejaba a su madre más cómoda o más ansiosa. Ahora ese hábito meticuloso resultaba providencial. Sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Por la mañana, antes de que Marcela bajara, Ricardo pasó por el cuarto de doña Elena. Juana estaba ahí, preparando a la anciana para el día, peinando sus cabellos blancos con delicadeza, conversando en voz baja. «Buenos días, Juana. Buenos días, doña Elena». Juana lo miró con una sonrisa amable. «Va a ser un día largo hoy, ¿verdad?» Ricardo asintió, observando a su madre ahí, tan frágil, pero aún con ese brillo en los ojos cuando Juana le hablaba con cariño. A las 9 en punto, Marcela bajó vistiendo un conjunto social rosa claro, el pelo suelto en ondas perfectamente arregladas, un maquillaje que debió llevarle al menos una hora a aplicar. Llevaba una pequeña bolsa de diseñador y usaba zapatos de tacón que fácilmente costarían el salario mensual de un empleado común. «Roberto, necesito que estés especialmente atento hoy. Vamos a estar en eventos importantes, con gente importante. El coche tiene que estar impecable». «Sí, señora. Todo está en orden». Ricardo abrió la puerta trasera del coche, un sedán negro importado que él mismo había elegido 2 años atrás. Marcela entró sin agradecer, ya revisando su celular, escribiendo mensajes rápidos. Durante el trayecto hasta el hipódromo de las Américas, hizo al menos 5 llamadas, todas relacionadas con eventos sociales, cenas, viajes planeados para después de la boda. En ningún momento mencionó a su madre, en ningún momento demostró la menor preocupación por quien se había quedado en casa. El evento en el hipódromo fue largo y tedioso. Ricardo esperó en el área reservada para choferes, observando a otros profesionales como él, hombres y mujeres, que pasaban horas esperando a sus patrones en un mundo paralelo, invisible a los ojos de la élite que frecuentaba esos lugares. Era una perspectiva que nunca antes había tenido, y que ahora lo hacía cuestionar muchas de sus propias actitudes del pasado. ¿Cuántas veces él mismo se había comportado como Marcela, tratando a los empleados como si fueran parte del mobiliario, invisibles e intercambiables? Uno de los choferes, un muchacho joven, le ofreció café de un termo. «Uno se acostumbra a la espera. Es solo trabajo, ¿no?».
Ricardo agradeció y asintió, pero por dentro sentía una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza por haber sido ciego durante tanto tiempo, rabia por todo lo que estaba descubriendo. Alrededor del mediodía, Marcela finalmente salió, acompañada de un grupo de mujeres igualmente bien vestidas. Reían a carcajadas, conversaban sobre sus vidas perfectas, sus maridos exitosos, sus casas de playa en Cancún y Acapulco. Marcela era la reina de ese grupo, la que todos escuchaban con atención, la que daba opiniones sobre decoración, moda, viajes. Era el papel que había nacido para desempeñar, y lo desempeñaba con maestría. Una de las amigas de Marcela comentó algo sobre llevar a su suegra a una casa de retiro, y Marcela respondió con una sonrisa. «Ay, te entiendo perfecto. A veces es lo mejor para ellas, ¿no? Cuidados profesionales. Hacemos nuestra parte, pero no podemos dejar que eso controle nuestra vida». Ricardo sintió náuseas. Hablaban de madres, de suegras, como si fueran cargas que había que administrar. Y Marcela estaba ahí, de acuerdo, alimentando esa mentalidad. La comida en el restaurante de Polanco se extendió por casi 3 horas. El restaurante era uno de esos lugares donde cada platillo costaba el equivalente a una semana de salario de un trabajador promedio. Ricardo esperó afuera, comiendo un sándwich sencillo que había comprado en una panadería cercana. Observaba el movimiento de la calle, la gente yendo y viniendo, la vida sucediendo con normalidad mientras la suya se desmoronaba en cámara lenta. Niños jugaban en el parque de enfrente, parejas caminaban de la mano, ancianos se sentaban en las bancas aprovechando el sol de la tarde. La vida seguía su curso, ajena a la tormenta que se formaba dentro de él. Su celular sonó. Era un mensaje de Juana, enviado al número de la empresa que Marcela usaba para contactar a los empleados. «Señorita Marcela, necesito recordarle que hoy a las 4 tengo esa cita médica que agendé hace semanas. Dejé todo organizado para doña Elena. Los medicamentos de la noche están separados. La cena está lista en el refrigerador. Debo regresar como a las 7. Si necesita algo urgente, puede llamarme». Ricardo vio cuando Marcela leyó el mensaje, ya dentro del restaurante a través de los ventanales de cristal. Puso los ojos en blanco, tecleó una respuesta corta y volvió a conversar con sus amigas como si nada. La respuesta también llegó al celular de la empresa, con copia. «Está bien, Juana, puedes ir. Estaré en casa antes de las 7». Pero Ricardo conocía a Marcela lo suficiente como para saber que no tenía intención de volver temprano. Los eventos se acumulaban, y ella siempre se retrasaba, siempre alargaba cada compromiso al máximo. Doña Elena se quedaría sola por unas horas, y algo dentro de Ricardo le decía que ese sería un día decisivo. La inauguración de la galería en La Condesa comenzó a las 5 de la tarde. Marcela llegó con casi media hora de retraso, disculpándose con un encanto excesivo, besando mejillas, repartiendo sonrisas. Ricardo estacionó el coche cerca del lugar y esperó. Eran casi las 6 cuando recibió otro mensaje de Juana, esta vez en su número personal, el que mantenía oculto. «Señor Ricardo, sé que está de viaje, pero estoy preocupada. Tuve que salir a la consulta y la señorita Marcela dijo que estaría en casa, pero aún no llega. Doña Elena está sola. Ya tomó sus medicamentos, pero se pone ansiosa cuando no hay nadie cerca. En cuanto termine aquí, regreso corriendo». Ricardo sintió que el estómago se le encogía. Su madre estaba sola. Marcela estaba en una inauguración que probablemente se extendería hasta las 8 o 9 de la noche. Tenía que actuar. ¿Pero cómo? Si revelaba su presencia ahora, todo el plan se vendría abajo. Tenía que ser estratégico. Tomó el celular de la empresa y le envió un mensaje a Marcela, como si fuera él mismo, desde Miami. «Marcela, ¿cómo van las cosas por allá? Mi mamá está bien. Juana me mandó un mensaje diciendo que tuvo que salir a una consulta. La respuesta llegó 15 minutos después. Todo perfecto, amor. Tu mamá está súper bien. Estoy cuidando de todo. Tú tranquilo y enfócate en tus negocios. Te amo». Pura mentira. Marcela estaba en una galería de arte, bebiendo champaña, riendo con desconocidos,
mientras doña Elena estaba sola en casa. Ricardo necesitó toda su fuerza de voluntad para no entrar en esa galería y confrontarla ahí mismo, frente a todos. Pero no, aún no era el momento. La noche cayó sobre la Ciudad de México. Marcela finalmente salió de la galería alrededor de las 8:30, visiblemente satisfecha con su día. Entró al coche y dio la orden que Ricardo ya esperaba. «Ahora a casa, Roberto. Por fin puedo descansar». El trayecto fue silencioso. Marcela revisaba su celular constantemente, sonriendo a los mensajes que recibía, tecleando respuestas rápidas. Ricardo la observaba por el retrovisor, memorizando cada expresión, cada gesto, construyendo la imagen completa de la persona que realmente era, cuando creía que nadie importante la estaba viendo. Al llegar a casa, ya pasaban de las 9 de la noche. Juana estaba en la sala con doña Elena, quien parecía visiblemente cansada y un poco confundida. La enfermera se levantó en cuanto vio entrar a Marcela, tratando de no demostrar la incomodidad que claramente sentía. «Señorita Marcela, disculpe el inconveniente de hoy. La consulta tardó más de lo esperado. Doña Elena cenó bien, tomó todos sus medicamentos, pero se puso un poco ansiosa por estar sola unas horas». Marcela ni siquiera miró a doña Elena. Le respondió a Juana con un gesto displicente de la mano. «No te preocupes, Juana, ya puedes irte a casa. Mañana es domingo, no necesitas venir. Disfruta tu día de descanso». Juana dudó un momento, lanzando una mirada preocupada a doña Elena, pero asintió y se retiró. Ricardo observaba todo de lejos, escondido en la penumbra del pasillo que llevaba al garaje. Su corazón latía con fuerza. Algo estaba por suceder. Podía sentirlo. En cuanto Juana salió, Marcela subió directamente a su cuarto, ignorando por completo a la anciana que permanecía sentada en la sala, mirando a la nada con ojos cansados. Ricardo se acercó con cuidado. «Doña Elena, ¿necesita ayuda para ir a su cuarto?» La anciana lo miró con gratitud en los ojos. «Por favor, joven, estoy muy cansada. Fue un día largo». Ricardo ayudó a su madre a levantarse, sosteniéndola con cuidado, sintiendo la fragilidad de ese cuerpo que un día fue tan fuerte. La condujo hasta su cuarto, la ayudó a acomodarse en la cama, ajustó las almohadas, la cubrió con la cobija ligera. Doña Elena le tomó la mano por un momento. «Usted es muy bueno. Que Dios lo bendiga». Ricardo necesitó toda su fuerza para no derrumbarse ahí mismo. Solo asintió, le deseó buenas noches y salió del cuarto con la vista nublada por las lágrimas que luchaba por contener. Su madre, tan frágil, tan dependiente, tan sola a pesar de estar rodeada de gente. Y la mujer con la que estaba a punto de casarse ni siquiera la miraba con un mínimo de compasión. El domingo amaneció nublado, con ese gris pesado típico de la Ciudad de México, cuando el invierno se niega a irse por completo. Marcela se despertó tarde, alrededor de las 10, y anunció que tendría más compromisos durante el día. Una clase de pilates en el estudio más caro de la zona, un brunch con amigas en un hotel de 5 estrellas, compras en un centro comercial de lujo en Santa Fe. Ricardo, todavía como Roberto, sería requerido de nuevo. Y doña Elena se quedaría sola en casa, ya que Juana estaba en su merecido día de descanso semanal. Las horas se arrastraban con una lentitud tortuosa. Ricardo manejaba, esperaba, observaba. Marcela continuaba su rutina de reina social, ajena a todo lo que no fuera su propio mundo de apariencias y frivolidades. Cada risa suya, cada comentario superficial, cada demostración de desinterés casual por cualquier cosa que no sirviera a sus intereses, todo eso se acumulaba como un peso sobre el pecho de Ricardo. ¿Cómo no había visto todo esto antes? ¿Cómo se había dejado engañar por tanto tiempo? Eran casi las 6 de la tarde cuando regresaron a casa. El cielo estaba aún más oscuro, amenazando con llover. Marcela estaba visiblemente irritada por algo, hablando bruscamente por teléfono sobre un vestido de diseñador que no había quedado como ella quería, sobre una costurera que no entendía sus instrucciones, sobre lo difícil que era encontrar profesionales competentes. Su voz era estridente, impaciente,
llena de un desprecio que Ricardo ahora reconocía como su verdadera naturaleza. Al entrar al garaje, doña Elena estaba sentada en la silla de ruedas cerca de la puerta que conectaba el garaje con la casa. Carmen, que había venido a hacer un turno extra el domingo a petición de Ricardo, cuando él todavía planeaba el viaje, estaba a su lado. La cocinera explicó que doña Elena había pedido venir hasta ahí, que quería tomar un poco de aire, ver el jardín lateral que daba al garaje. A la anciana le encantaba ver las plantas, las flores, aunque ya no pudiera cuidarlas como antes. Marcela bajó del coche y miró la escena con una irritación mal disimulada, como si la simple presencia de doña Elena fuera una afrenta personal. «Carmen, ¿por qué está aquí? Debería estar en su cuarto descansando. No es seguro que ande por la casa así. Quería ver el jardín, señorita Marcela. Solo por unos minutos. Le hace bien. El doctor dijo que...» Marcela cortó la explicación con un gesto impaciente de la mano. «Yo sé lo que es mejor para ella, Carmen. No necesito lecciones sobre cuidados médicos». Carmen bajó la mirada, claramente incómoda. Ricardo observaba todo de lejos, las manos apretadas en puños dentro de los bolsillos del pantalón, la mandíbula trabada. Doña Elena estaba visiblemente cansada, confundida, desorientada por la falta de su rutina con Juana. Sus ojos vagaban por el espacio, tratando de entender dónde estaba, por qué estaba ahí, buscando algo familiar en ese momento de confusión. Marcela miró a su alrededor con impaciencia, revisando la hora en el costoso reloj que llevaba en la muñeca. Tenía más llamadas que hacer, más planes que confirmar, más piezas que mover en el tablero de ajedrez que era su vida social. La presencia de doña Elena era un inconveniente, un problema que debía resolverse rápidamente para que ella pudiera seguir con cosas más importantes. Fue entonces que sucedió. Marcela miró a Carmen y con una frialdad que heló la sangre de Ricardo, con una naturalidad aterradora que revelaba que no era la primera vez que ese tipo de pensamiento cruzaba por su cabeza, dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Carmen, métela en la cajuela. Ahí está oscuro y silencioso. Se va a calmar más rápido mientras resuelvo unos asuntos urgentes. Luego la saco de ahí». El tiempo se detuvo. El mundo entero pareció congelarse en ese instante. Carmen se quedó paralizada, con los ojos desorbitados por el shock, dividida entre la incredulidad de lo que acababa de oír y el miedo paralizante de perder su trabajo, de no poder seguir manteniendo a su familia, de convertirse en una víctima más del sistema que protegía a los poderosos y aplastaba a los vulnerables. Doña Elena miraba a su alrededor, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero claramente asustada, sus ojos buscando algo, a alguien que pudiera explicar qué estaba mal en ese momento. Y Ricardo, escondido detrás del coche, sintió que algo se rompía dentro de él. No podía, no conseguiría, no soportaría ver aquello en silencio ni un segundo más. Toda la planificación cuidadosa, toda la estrategia meticulosa, toda la contención que había mantenido durante días, todo eso se deshizo como niebla bajo el sol ante la crueldad fría y calculada de esa sugerencia. Su madre no era un objeto, no era un problema que se pudiera esconder, no era algo que se pudiera meter en una cajuela como si fuera una maleta vieja. La rutina de Marcelo como chofer de su propia casa ya cumplía 15 días. 15 días en los que se despertaba antes de que saliera el sol, se ponía el discreto uniforme de chofer particular, se ajustaba la gorra que le ocultaba parte del rostro y bajaba al garaje como si fuera un empleado anónimo más. 15 días, observando cada gesto, cada palabra, cada momento en que Alejandra creía estar libre de cualquier juicio. El peso de esa elección lo acompañaba en silencio. Había noches en las que, acostado en el pequeño cuarto de servicio que ahora ocupaba, Marcelo cuestionaba su propia cordura. ¿Estaría exagerando? ¿Será que las discretas alertas de doña Celia, la dedicada empleada que cuidaba de su madre, eran solo impresiones equivocadas de alguien demasiado celoso? Pero entonces, a la mañana siguiente, bastaba observar por unos minutos para que todas las dudas se disolvieran
ante la cruda realidad que se dibujaba frente a él. Ese jueves lluvioso de marzo, la Ciudad de México amaneció gris y pesada. La humedad se pegaba a la piel y el tráfico prometía ser caótico. Marcelo estaba en el garaje desde temprano, revisando las llantas del coche, cuando escuchó pasos apresurados desde la escalera de servicio. Era doña Celia, con doña Irene apoyada en su brazo. Su madre caminaba despacio, cada paso medido y cuidadoso, los 82 años pesando en cada movimiento. «Buenos días, don Carlos», dijo doña Celia usando el nombre falso que él había adoptado. «La señora está un poco cansada hoy, pero tiene que ir a su cita con el geriatra. Es importante, no puede faltar». Marcelo sintió que el corazón se le encogía al ver a su madre de cerca. Llevaba un abrigo azul claro que Celia había elegido con cuidado y traía una pequeña bolsa donde guardaba sus documentos y medicamentos. Los ojos de doña Irene, aunque cansados, mantenían ese brillo dulce que él conocía desde niño. Cómo dolía no poder abrazarla, no poder decirle que estaba ahí, que nunca se había ido de viaje. «Buenos días», dijo él forzando la voz para que sonara diferente, más grave, con un acento que no era el suyo. «No se preocupe, manejaré con cuidado». Doña Celia ayudó a doña Irene a entrar en el asiento trasero, acomodándola con cobijas ligeras y ajustando el cinturón de seguridad con una paciencia infinita. También trajo un termo con té tibio, como a la anciana le gustaba, y lo puso al alcance de sus manos. Cada gesto estaba hecho con atención, con respeto, con un cuidado que superaba cualquier obligación profesional. Mientras tanto, Alejandra bajó por las escaleras principales de la casa, ya hablando por celular. Estaba impecable como siempre, el pelo perfectamente cepillado, maquillaje ligero pero preciso, ropa de diseñador que combinaba sofisticación con un toque casual calculado. Ella representaba exactamente lo que Marcelo había admirado cuando la conoció: elegancia, inteligencia, presencia, pero ahora, observándola desde ese ángulo invisible, veía las grietas en esa fachada pulida. «Celia, la cita es a las 9, ¿verdad?», preguntó Alejandra sin quitar el celular de la oreja, gesticulando con impaciencia para que terminaran de una vez. «Necesito el coche libre para el mediodía. Tengo comida con las chavas del club y después voy al salón. No me puedo retrasar». Doña Celia asintió, pero Marcelo notó la tensión en sus hombros. La empleada sabía que la cita podría alargarse, que habría exámenes, que doña Irene necesitaría tiempo y cuidado. Pero Alejandra ya había decidido que 3 horas serían suficientes, independientemente de las necesidades reales de la anciana. El trayecto hasta la clínica geriátrica duró 40 minutos, atravesando colonias que Marcelo conocía de memoria. Por el Paseo de la Reforma, bajando por Insurgentes, cruzando hacia la zona de Polanco. Doña Celia conversaba en voz baja con doña Irene, contándole historias sencillas sobre las plantas del jardín, sobre el gato del vecino que apareció en la barda ayer, sobre la telenovela que veían juntas todas las noches. Pequeños momentos de normalidad que sostenían la rutina de la anciana. La consulta, como era de esperar, se alargó. El médico solicitó nuevos análisis de sangre, ajustó la dosis de 2 medicamentos y recomendó fisioterapia 2 veces por semana. Doña Celia anotó todo con atención, hizo preguntas, aclaró dudas. Marcelo, sentado en la recepción como un chofer que espera a sus patrones, observaba todo a través de los reflejos en los cristales, desde ángulos discretos, con los oídos atentos. Cuando finalmente salieron ya pasaban de las 11:30. El celular de Marcelo, guardado en el bolsillo, vibró 3 veces seguidas. Mensajes de Alejandra. Los leyó rápidamente. «¿Dónde están? Estoy esperando. Necesito el coche ahora. Esto es inaceptable». Doña Celia también recibió mensajes. Su rostro, normalmente tranquilo, mostró preocupación. «Don Carlos», dijo en voz baja, «la señorita Alejandra está pidiendo que regresemos rápido. ¿Puede manejar un poco más rápido?». Marcelo asintió, pero mantuvo una velocidad segura. No pondría a su madre en riesgo por la impaciencia de nadie. 20 minutos después, entraban en el garaje de la casa.
Alejandra los esperaba con los brazos cruzados, el tacón fino golpeando impacientemente el suelo de concreto. «Casi mediodía», dijo, la voz cargada de una irritación contenida. «Les avisé que necesitaba el coche. Se tardaron una eternidad». Doña Celia intentó explicar sobre los exámenes, sobre las indicaciones del médico, pero Alejandra ya se había dado la vuelta, caminando de regreso hacia el interior de la casa. «Metan a doña Irene. Necesito salir en 10 minutos». Marcelo ayudó a doña Celia a acomodar a su madre en la silla de ruedas que estaba cerca de la entrada. La anciana estaba visiblemente cansada, el rostro pálido, la respiración un poco más corta. Celia, siempre atenta, tomó los medicamentos que el médico había recetado y llevó a doña Irene directamente a su cuarto, saltándose la comida para que pudiera descansar. Alejandra salió 20 minutos después, perfumada y apurada, para encontrarse con sus amigas. No preguntó cómo había ido la consulta. No preguntó si doña Irene estaba bien. No demostró ningún interés genuino. Simplemente entró al coche, se ajustó los lentes de sol y dijo: «Al centro comercial Santa Fe. Vete por la autopista. Es más rápido». Durante el trayecto hizo llamadas sucesivas, riendo a carcajadas, organizando encuentros, hablando de una nueva colección de bolsas que acababa de llegar a una boutique exclusiva. Marcelo al volante era solo parte del paisaje, invisible, irrelevante, un objeto que cumplía una función. Al dejarla en el centro comercial, ella dijo: «Regresa en 3 horas, me voy a tardar». Marcelo regresó a casa y estacionó el coche en el garaje. Subió silenciosamente por la escalera de servicio hasta la cocina, donde doña Celia preparaba una sopa ligera para doña Irene. La empleada parecía exhausta, los hombros caídos, las manos trabajando en automático. «¿Está usted bien, doña Celia?», preguntó Marcelo manteniendo el disfraz. Ella suspiró revolviendo la sopa lentamente. «Sí, don Carlos, solo preocupada por doña Irene. Cada vez está más frágil. Necesita más cuidado, ¿sabe? Pero a veces siento que estoy sola en esto». Marcelo sintió que el pecho se le oprimía. «Usted no está sola. Yo veo cuánto la cuida. Eso no pasa desapercibido». Doña Celia lo miró con gratitud genuina, pero pronto volvió a su trabajo. «Gracias, don Carlos. Es bueno oír eso. A veces una cree que se está volviendo loca, que está exagerando, pero le juro que hago mi mejor esfuerzo». «Sé que lo hace», respondió Marcelo, y cada palabra era verdad. El resto de la tarde transcurrió a un ritmo lento. Doña Irene durmió unas horas, recuperándose del cansancio acumulado. Doña Celia organizó los nuevos medicamentos, actualizó la agenda médica, preparó la cena. Marcelo permaneció en el garaje limpiando el coche, ajustando detalles, manteniéndose ocupado mientras su mente procesaba todo lo que había observado. Cuando la noche comenzó a caer, fue a buscar a Alejandra de regreso al centro comercial. Venía con varias bolsas de compras, animada, hablando por teléfono sobre lo mucho que le había gustado la comida, sobre cómo sus amigas estaban planeando un viaje a Tulum el próximo mes. Su vida seguía ligera, despreocupada, mientras dentro de esa casa su madre luchaba contra el cansancio y la creciente fragilidad. Durante la cena, que Marcelo observó discretamente desde la cocina mientras tomaba su propio plato, Alejandra se sentó a la mesa con doña Irene. Era uno de esos momentos que ella reservaba para mantener las apariencias, especialmente porque sabía que doña Celia estaría cerca, atenta. Le cortó la carne en trozos pequeños a la anciana, le ofreció agua con paciencia, le preguntó si estaba rico, pero Marcelo notó la diferencia. Los gestos eran mecánicos, ensayados, la sonrisa no llegaba a los ojos, la paciencia era solo una actuación. En cuanto doña Irene terminó de comer y doña Celia la llevó de vuelta a su cuarto, Alejandra suspiró fuerte, como si hubiera cumplido una tarea ardua, y volvió su atención al celular. Más tarde, ya pasadas las 10 de la noche, Marcelo finalmente se retiró a su cuarto de servicio. Acostado en la cama sencilla, mirando el techo agrietado, reflexionó sobre todo lo que había visto. 15 días de observación habían confirmado sus peores temores.
Alejandra no era cruel, tan de forma explícita. No gritaba, no agredía, pero su indiferencia era una forma silenciosa de negligencia. Su impaciencia constante, su irritación mal disimulada, su falta de empatía genuina, corroían cualquier posibilidad de un cuidado verdadero. Y lo peor, era una experta en construir fachadas. Ante las visitas se transformaba. Se convertía en la nuera dedicada, atenta, presente. Bastaba que apareciera un amigo, que llamara a un conocido, y ella asumía el papel con una perfección teatral. Pero cuando el telón se cerraba, cuando creía estar libre de juicios, la máscara caía. Marcelo sabía que no podía seguir en ese juego por mucho más tiempo. La verdad estaba clara, cristalina, dolorosa. Doña Celia era la única persona en esa casa que genuinamente amaba y cuidaba a su madre. Y Alejandra, la mujer con la que planeaba construir una vida, veía a su madre como un peso, un inconveniente, un obstáculo entre ella y la vida perfecta que imaginaba tener. Al viernes siguiente, el día amaneció con un calor atípico para marzo. El aire estaba pesado, cargado, como si la propia ciudad presintiera que algo estaba a punto de cambiar. Alejandra se había despertado especialmente animada. Era el cumpleaños de una amiga cercana y habría una fiesta por la noche en un restaurante de moda en Polanco. Pasó toda la mañana en el salón de belleza, regresó a casa solo para cambiarse de ropa y exigió que el coche estuviera impecable y listo a las 7 de la noche. Pero doña Irene, ese día, se despertó confundida. No era raro. El médico había advertido sobre episodios de desorientación, especialmente en momentos de cansancio acumulado o cambios bruscos de temperatura. Preguntaba por personas que ya no estaban, confundía horarios, se mostraba ansiosa sin motivo aparente. Doña Celia, con una paciencia infinita, la calmaba. Le hablaba en voz baja, le sostenía las manos, le tarareaba canciones antiguas que doña Irene solía cantar cuando era más joven. Lentamente, la anciana se iba calmando, volviendo al presente, reconociendo el entorno a su alrededor. Cuando Alejandra bajó las escaleras a las 7 en punto, ya vestida para la fiesta, encontró a doña Irene sentada en la sala, todavía un poco agitada. El rostro de Alejandra se ensombreció de inmediato. ¿Todavía está así?, le preguntó a doña Celia, como si la anciana fuera un problema técnico que había que resolver. «Está mejor», respondió doña Celia suavemente. «Solo necesita un poco más de tiempo y cariño». Alejandra rodó los ojos discretamente. «Tengo que salir, la fiesta empieza en media hora y el tráfico debe estar imposible. Ustedes se las arreglan para calmarla». Pero entonces, en un impulso que Marcelo no logró comprender del todo, Alejandra cambió de opinión. «¿Sabes qué? Me la voy a llevar. Un poco de aire fresco le hará bien. Además, algunas de mis amigas tienen curiosidad por conocerla. Siempre les hablo de ella». Doña Celia dudó. «¿Usted cree que sea buena idea? Hoy está un poco cansada». «Será rápido», la cortó Alejandra ya decidida. «Solo voy a saludar a la cumpleañera, entregarle el regalo y regreso. Máximo 1 hora. Prepárala, por favor». Doña Celia no tuvo otra opción. Ayudó a doña Irene a ponerse un abrigo ligero. Tomó una bolsa con agua, pañuelos y los medicamentos de emergencia. Marcelo acercó el coche al frente de la casa y abrió la puerta trasera, ayudando a su madre a entrar con todo el cuidado que pudo disimular. Durante el trayecto, Alejandra estaba al teléfono, riendo, haciendo planes, completamente ajena a la frágil presencia que ocupaba el asiento a su lado. Doña Irene miraba por la ventana, sus ojos tratando de seguir las luces que pasaban demasiado rápido, la confusión aún presente en su rostro. Al llegar al restaurante, el movimiento era intenso. Música alta, gente elegante en la entrada, ballet parking corriendo de un lado para otro. Alejandra bajó rápidamente, se ajustó el vestido, revisó su maquillaje en el espejo del celular. «Quédense aquí con ella», le dijo a doña Celia. «Regreso en 40 minutos, máximo». Marcelo estacionó el coche en un rincón más tranquilo del estacionamiento y apagó el motor. Doña Celia abrió la ventana para que circulara el aire y comenzó a conversar en voz baja, con doña Irene tratando de distraerla,
de mantenerla calmada. Pero la anciana estaba inquieta, preguntando dónde estaban, queriendo volver a casa, sintiéndose incómoda en ese ambiente extraño. Los 40 minutos se convirtieron en 1 hora, luego en 1 hora y media. Doña Celia intentó llamar a Alejandra 3 veces, pero las llamadas se iban directo al buzón de voz. Doña Irene estaba cada vez más agitada, el cansancio haciéndose visible en cada movimiento. Marcelo, sentado en el asiento del conductor, sentía la furia crecer dentro de él como una ola que ya no podía contener. Cuando Alejandra finalmente apareció, ya pasaban de las 10 de la noche. Venía riendo, acompañada de 2 amigas, todas sosteniendo copas de vino. «Ay, chicas, ella es mi suegra», presentó con naturalidad, como si no hubiera dejado a una anciana frágil esperando en el coche durante casi 3 horas. Las amigas saludaron a doña Irene con una simpatía superficial, hicieron comentarios sobre lo guapa que era, sobre lo dedicada que era Alejandra al cuidarla. La anciana, exhausta y confundida, solo sonrió débilmente, sin energía para responder. En cuanto las amigas se despidieron y Alejandra entró al coche, el ambiente cambió. Suspiró pesadamente, irritada. No tenían por qué estarme llamando. Estaba en una fiesta. No podía contestar. Doña Celia, siempre respetuosa, intentó explicar. Doña Irene se estaba cansando mucho, señorita Alejandra. Necesita descansar. Ya vamos a casa, la cortó Alejandra impaciente. No tienes que andar dramatizando todo. El trayecto de regreso fue tenso y silencioso. Doña Irene estaba visiblemente exhausta, la cabeza colgando hacia un lado, los ojos cerrándose involuntariamente. Doña Celia le sostenía la mano, ofreciéndole el único consuelo que podía. Cuando finalmente llegaron al garaje de la casa, Marcelo estacionó con cuidado. Doña Celia abrió la puerta trasera, lista para ayudar a doña Irene a salir, pero la anciana estaba tan cansada que apenas podía moverse. Sus miembros estaban pesados, la confusión mental había regresado y parecía no reconocer dónde estaba. Alejandra, en lugar de ayudar, se quedó parada afuera del coche, con los brazos cruzados, la impaciencia estampada en cada línea de su rostro. Fue en ese momento que algo en ella se rompió. La frustración acumulada, la molestia constante, la irritación de tener que lidiar con todo aquello, explotó en una decisión que Marcelo jamás imaginó que sería capaz de tomar. Con una frialdad que heló el aire a su alrededor, Alejandra miró la cajuela del coche y luego a doña Celia. «¿Sabes qué?», dijo, la voz baja pero firme. «Métela en la cajuela». El silencio que siguió fue absoluto. Doña Celia se congeló, con los ojos desorbitados, sin creer lo que había escuchado. «¿Cómo, señorita Alejandra?». Alejandra se encogió de hombros como si estuviera sugiriendo algo perfectamente razonable. «No puede salir del coche. Está confundida, agitada. En la cajuela está oscuro, silencioso. Se va a calmar más rápido mientras resuelvo unas cosas dentro de la casa. Luego subes y la ayudas a ir a su cuarto». Doña Celia se quedó paralizada, dividida entre el horror de lo que se le pedía y el miedo a perder su empleo. Marcelo, todavía sentado en el asiento del conductor, sintió cada músculo de su cuerpo tensarse. La escena se desarrollaba en cámara lenta frente a él, y supo que había llegado el momento en que ya no podría permanecer en silencio. «Pero, señorita Alejandra», comenzó doña Celia, la voz temblorosa, «eso no es seguro. Se puede lastimar ahí adentro. Necesita aire, espacio». Alejandra bufó, irritada. «Deja de complicar todo, Celia. Es solo por unos minutos. Ni se va a dar cuenta. Abre la cajuela y métela ahí. Es una orden». Y fue en ese preciso instante que Marcelo entendió que ya no había vuelta atrás. La máscara de Alejandra había caído por completo, revelando algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Y su madre, la mujer que lo crió, que tanto se sacrificó por él, estaba a punto de ser tratada como un objeto inconveniente, encerrada en una cajuela como si fuera un equipaje molesto. «No». La palabra salió de sus labios antes de que pudiera siquiera pensar.
Simplemente no. Alejandra se giró bruscamente hacia él sorprendida. ¿Cómo? Marcelo bajó del coche, su postura cambiando, su voz volviendo a su tono original, toda la farsa llegando finalmente a su fin. Dije que no. Nadie la va a meter en una cajuela. Nadie va a tratar a mi madre de esa forma. Nunca más. Y ahí, bajo la luz amarillenta del garaje, con doña Celia boquiabierta y Alejandra comenzando a comprender que algo estaba terriblemente mal, la verdad finalmente estaba a punto de explotar, transformando para siempre todo lo que conocían. El silencio que se apoderó del garaje fue denso, pesado, cargado de una tensión que parecía absorber todo el aire a su alrededor. Alejandra parpadeó varias veces, su cerebro trabajando frenéticamente para procesar lo que acababa de escuchar. La voz, esa voz que conocía también, que había escuchado durante 3 años de relación, salía de la boca del chofer contratado hacía 15 días. Imposible, simplemente imposible. Pero entonces, Marcelo se quitó la gorra que le ocultaba parte del rostro, enderezó la postura que había mantenido encorvada durante todo ese tiempo y fijó sus ojos directamente en los de ella. Ojos que ella conocía íntimamente, ojos que ahora la observaban con una mezcla de decepción, dolor y una determinación inquebrantable. «Marcelo», susurró ella, el nombre escapando de sus labios como un hilo de voz estrangulado. «¿Qué estás haciendo aquí? Estás en Dubái. Viajaste hace más de 2 semanas». «Nunca viajé, Alejandra». Él dio un paso al frente, las manos firmes a los costados. «Nunca salí de la Ciudad de México, nunca salí de esta casa. Estuve aquí todo el tiempo observando, viendo quién eres realmente cuando crees que nadie te está mirando». Las piernas de Alejandra parecieron flaquear. Se apoyó en el costado del coche, la mente corriendo tratando de entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Doña Celia permanecía inmóvil, dividida entre el alivio de no tener que cometer esa atrocidad y el shock de descubrir que el chofer discreto y educado era, en realidad, el patrón que ella creía que estaba al otro lado del mundo. Dentro del coche, doña Irene seguía confundida, sin comprender del todo la escena que se desarrollaba, pero sintiendo el cambio en el aire, la electricidad que llenaba cada centímetro de ese espacio. «Estás mintiendo», intentó Alejandra, la voz aún temblorosa pero buscando recuperar algo de control. «Esto no tiene sentido. Recibí tus mensajes. Mandaste fotos de Dubái. Vi los correos de tus compromisos. Todo automatizado», respondió Marcelo con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones dentro de él. «Correos programados, mensajes agendados, fotos antiguas que tenía archivadas de viajes anteriores. No fue difícil crear la ilusión. Lo difícil fue ver la verdad que me escondiste por tanto tiempo». Alejandra sintió que el pánico comenzaba a subir, quemándole la garganta, acelerándole el corazón. «¿Qué verdad?», prácticamente gritó, la voz saliendo más alta de lo que pretendía. «Yo cuido a tu madre, siempre la he cuidado. Pregúntale a quien sea, a tus amigos, a quien tú quieras». «Tú escenificas el cuidado», corrigió. Marcelo, cada palabra saliendo medida, precisa, cortante. «Haces una actuación de dedicación cuando hay público, pero cuando el telón se cierra, cuando crees que estás sola, la verdadera Alejandra aparece. La Alejandra que suspira de impaciencia. La Alejandra que ve a mi madre como una carga. La Alejandra que acaba de sugerir que encerraran a una anciana frágil dentro de una cajuela. Eso fue un malentendido», intentó de nuevo, la voz desesperada ahora. «No quise decir eso literalmente. Estaba cansada, estresada, la fiesta fue larga y yo...» «Quisiste decir exactamente lo que dijiste», la interrumpió Marcelo. «Lo vi, Alejandra. Durante Pinpotiskin 15 días. Observé cada gesto tuyo, cada suspiro de irritación cuando ella tardaba demasiado en comer, cada vez que ponías los ojos en blanco cuando sus cuidados interferían con tus planes, cada momento en que fingiste paciencia ante las visitas, solo para demostrar indiferencia en cuanto te quedabas sola». Doña Celia, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente encontró el valor para hablar.
Disculpe, don Marcelo. Intenté avisarle. Me di cuenta de que algo no estaba bien, pero no sabía cómo decirlo. Tenía miedo de estar exagerando, de ser injusta. Marcelo se giró hacia ella con una amabilidad genuina. Usted no exageró en nada, doña Celia. Usted fue la única persona en esta casa que realmente cuidó a mi madre, la única que demostró amor verdadero, paciencia real, una dedicación que viene del corazón y no de la necesidad de mantener las apariencias. Lo vi todo, y estoy inmensamente agradecido. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de doña Celia. Había cargado ese peso sola durante tanto tiempo, dividida entre la lealtad a su empleo y la protección de alguien a quien amaba genuinamente. Ahora, finalmente, alguien lo había visto. Alguien había sido testigo de la verdad. Alejandra, dándose cuenta de que la narrativa se le escapaba por completo de las manos, intentó una última estrategia. Mira, tal vez no he sido perfecta. Tal vez he perdido la paciencia algunas veces. Pero eso no significa que no me importe. Cuidar de alguien es difícil, Marcelo. Es agotador, es desgastante. No puedes juzgarme por momentos de debilidad. No te juzgo por momentos de debilidad, Alejandra. Él dio un paso más hacia ella, la voz firme pero no agresiva. Te juzgo por un patrón consistente de indiferencia, por una frialdad que se manifiesta siempre que crees estar libre de juicio, por sugerir que mi madre, una mujer de 82 años, confundida y vulnerable, fuera encerrada en una cajuela como si fuera un objeto desechable. Eso fue solo un momento de estrés, insistió ella, pero la convicción había abandonado su voz. No lo fue, respondió Marcelo con calma. Fue la culminación de semanas, meses, tal vez años de desprecio disfrazado, y no voy a permitir que esto continúe. Del bolsillo, sacó su celular e hizo una llamada rápida. En menos de 5 minutos, un coche negro se estacionó en la entrada del garaje. De él descendieron el licenciado Silvio, el abogado personal de Marcelo, y Roberto, jefe de seguridad de su oficina. Ambos traían carpetas y expresiones serias. Alejandra miró de uno a otro, la realidad finalmente consolidándose en su mente. «Marcelo, ¿qué estás haciendo?» «Estoy terminando nuestro compromiso», dijo con una simplicidad dolorosa. «Estoy revocando todos los accesos que tenías a mi vida, a mis finanzas, a mis propiedades. Y estoy asegurándome de que mi madre nunca más sea expuesta a tu desprecio». El licenciado Silvio abrió la carpeta y comenzó a presentar documentos. Término de la relación de compromiso, revocación de poderes notariales, cancelación de tarjetas de crédito, corporativas, bloqueo de cuentas bancarias compartidas. Cada papel representaba un puente quemándose, una conexión cortándose. «No puedes hacer esto», dijo Alejandra, pero su voz sonaba débil, sin fuerza. «Llevamos 3 años juntos. Tenemos planes. Tenemos una vida construida». «Teníamos una ilusión construida», corrigió Marcelo. «Yo creí en ti. Creí que compartíamos valores, que realmente te importaba la gente a nuestro alrededor. Pero lo único que te importa es la imagen, la actuación, mantener las apariencias mientras tu verdadero carácter se pudre bajo esa fachada pulida». «No es justo», intentó ella, las primeras lágrimas comenzando a caer. «Todos tenemos máscaras». «No, puedes condenarme por no ser perfecta todo el tiempo. No te condeno por imperfección, Alejandra». Marcelo suspiró, y por primera vez una profunda tristeza coloreó su voz. «Te responsabilizo por la crueldad disfrazada de cuidado, por la negligencia emocional enmascarada de dedicación, y principalmente por sugerir que encerraran a mi madre en una cajuela como si fuera un equipaje molesto. Eso no fue un momento de debilidad. Fue una revelación de quién eres realmente». Roberto, el de seguridad, se acercó discretamente. «Don Marcelo, cuando usted guste, acompañamos a la señorita a recoger sus pertenencias personales». Marcelo asintió. «Alejandra, tienes 2 opciones. Puedes recoger tus cosas hoy con Roberto supervisando o puedes volver mañana con cita previa. Pero ya no vas a dormir bajo este techo.
Ya no vas a tener libre acceso a esta casa ni a mi madre. Alejandra quiso discutir, quiso luchar, quiso encontrar alguna forma de revertir aquello, pero al mirar a su alrededor, vio que no tenía aliados. Doña Celia la observaba con una mezcla de lástima y alivio. El licenciado Silvio y Roberto mantenían expresiones profesionales pero firmes. Y Marcelo, el hombre que ella creía controlar a través del encanto y la actuación, estaba irreconocible en su determinación. «Voy a recoger mis cosas ahora», dijo finalmente la voz quebradiza. «Pero te vas a arrepentir de esto, Marcelo. Te vas a dar cuenta de que estabas equivocado». «No lo haré», respondió él suavemente. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy absolutamente seguro de que estoy haciendo lo correcto». Alejandra subió a la recámara principal acompañada por Roberto, quien mantuvo una distancia respetuosa pero vigilante. Durante 40 minutos recogió ropa, zapatos, joyas, objetos personales. Todo lo que había acumulado durante 3 años de relación ahora cabía en 3 maletas grandes. Cuando bajó por última vez, Marcelo estaba en la sala sentado al lado de su madre. Doña Irene, ya medicada y más calmada, descansaba en el sofá con la cabeza apoyada en el hombro de su hijo. No comprendía del todo lo que había sucedido, pero sentía el cambio en el aire. Sentía seguridad, sentía amor. Alejandra se detuvo un momento en la puerta de la sala, observando esa escena. Por primera vez, quizás, vio lo que realmente había perdido. No el dinero, no el estatus, no la vida cómoda, sino la oportunidad de ser parte de algo real, de construir conexiones genuinas, de ser amada por quien realmente era y no por el papel que desempeñaba. Pero era demasiado tarde. Las decisiones habían sido tomadas. Las consecuencias estaban tocando a la puerta. Roberto puso las maletas en el coche negro y le abrió la puerta trasera. Alejandra entró sin decir una palabra. El coche partió, desapareciendo por la calle silenciosa, llevándose consigo 3 años de historia que ahora parecían tan frágiles como una ilusión en la niebla. Dentro de la casa se estableció un silencio diferente. No era el silencio tenso de antes, cargado de mentiras y actuaciones. Era un silencio de alivio, de respirar, hondo después de una tormenta, de finalmente poder ser auténtico. Doña Celia preparó té para todos. Marcelo permaneció al lado de su madre, sosteniéndole la mano, susurrándole palabras de consuelo. El licenciado Silvio organizó los documentos, asegurándose de que todo estuviera legal y protegido. Roberto revisó todas las cerraduras y códigos de seguridad, garantizando que no habría accesos indebidos. Más tarde esa noche, cuando doña Irene finalmente durmió en paz, Marcelo se encontró a solas con doña Celia en la cocina. La mujer preparaba una infusión de manzanilla, las manos trabajando en automático después de un día agotador. «Doña Celia», comenzó él, eliminando por completo cualquier rastro del disfraz que había mantenido. «Necesito agradecerle, no solo por cuidar a mi madre con tanto amor, sino por tener el valor de alertarme cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Mucha gente lo habría ignorado, habría fingido no ver, pero usted no. Usted luchó por ella incluso cuando era difícil». Las lágrimas volvieron a los ojos de doña Celia. «Yo quiero mucho a doña Irene, don Marcelo. Ella me trata con cariño, me respeta, confía en mí. ¿Cómo podría no protegerla?» Marcelo sintió que el pecho se le oprimía. Eso es lo que hace el amor de verdad, ¿no? No necesita público, no necesita reconocimiento, simplemente actúa porque es lo correcto. Doña Celia asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Y usted, don Marcelo? ¿Cómo se siente?», tardó en responder, procesando la pregunta. Triste por lo que pudo haber sido, aliviado por haberlo descubierto antes de que fuera demasiado tarde, pero, sobre todo, decidido a no dejar nunca más que las apariencias me cieguen ante la verdad. Mi madre se merece algo mejor, y yo también. En los días siguientes, la casa experimentó transformaciones silenciosas, pero profundas. Marcelo contrató a un equipo médico especializado para acompañar a su madre de cerca. Instaló equipos que facilitarían su movilidad.
Reorganizó las habitaciones para que todo fuera más accesible y cómodo. Doña Celia recibió un aumento sustancial, además de prestaciones que reconocían su valor y dedicación. Marcelo también contrató a un auxiliar para ayudarla, asegurándose de que no se sobrecargara. Pero más importantes que los cambios físicos fueron los emocionales. Marcelo comenzó a pasar más tiempo en casa, trabajando de forma remota siempre que era posible. Comía con su madre, veía telenovelas a su lado, conversaba sobre recuerdos antiguos, creaba nuevos recuerdos juntos. Aprendió que la presencia no es solo estar en el mismo espacio, es estar atento, es percibir las necesidades no dichas, es demostrar a través de acciones consistentes que esa persona importa más que cualquier compromiso, más que cualquier negocio, más que cualquier apariencia social. 3 semanas después del enfrentamiento en el garaje, Marcelo estaba en el jardín con su madre. El día estaba soleado, con una brisa suave que traía el perfume de las flores que doña Celia cuidaba con tanto esmero. Doña Irene estaba sentada en una silla cómoda, una cobija ligera sobre las piernas, los ojos cerrados disfrutando del calor del sol en su rostro. «Hijo», dijo suavemente, la voz aún frágil pero clara, «te ves más ligero, más presente». «¿Qué cambió?». Marcelo le tomó la mano, sintiendo el delicado peso de esos dedos que un día fueron fuertes y ahora dependían tanto del cuidado. «Aprendí a ver, mamá. Aprendí que el éxito no es solo construir imperios de negocios. Es cuidar de quien nos crió. Es valorar a quien realmente nos ama. Es tener el valor de admitir cuando nos equivocamos y la fuerza para corregir el camino». Doña Irene abrió los ojos y miró a su hijo con esa sabiduría silenciosa que solo los años pueden dar. «Siempre fuiste un buen muchacho, Marcelo. Solo necesitabas recordarlo». Y ahí, bajo el sol de marzo, en una tarde tranquila en la Ciudad de México, Marcelo comprendió algo fundamental. La confianza no es aceptar todo ciegamente, es observar, es cuestionar cuando algo no parece correcto, es tener el valor de buscar la verdad incluso cuando puede doler. Alejandra había sido una experta en construir fachadas perfectas, pero las fachadas, por muy bonitas que sean, eventualmente se agrietan bajo el peso de la verdad. Y cuando eso sucede, lo que queda es la elección: reconstruir sobre bases falsas o empezar de nuevo con cimientos honestos. Marcelo eligió la honestidad, eligió a su madre, eligió a personas que amaban sin necesidad de público, y en esa elección encontró una paz que todo el éxito profesional jamás logró traerle, porque al final, cuando todas las luces se apagan y el telón se cierra, lo que importa no son las actuaciones que ofrecemos al mundo, son las acciones que realizamos en silencio cuando creemos que nadie nos está viendo. Es ahí donde nuestro verdadero carácter se revela. Es ahí donde el amor genuino se manifiesta. Y Marcelo había aprendido, de la forma más dolorosa posible, que la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Puede tardar días, semanas, meses, pero eventualmente las máscaras caen. Y cuando caen, debemos estar preparados para enfrentar lo que se escondía detrás de ellas. Hoy, al mirar a su madre durmiendo tranquilamente en el jardín, al ver a doña Celia preparando el té de la tarde con una sonrisa sincera en el rostro, al sentir la paz que finalmente se había apoderado de esa casa, Marcelo sabía que había tomado la decisión correcta. Dolor de la ruptura todavía estaba ahí, una presencia constante pero cada vez más suave. Pero junto con él venía algo mucho más fuerte: la certeza de que proteger a quienes amamos, incluso cuando cuesta caro, es siempre la decisión correcta. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Marcelo hizo una promesa silenciosa. Nunca más dejaría que las apariencias lo cegaran. Nunca más confiaría en actuaciones sin observar las acciones. Y sobre todo nunca más permitiría que su madre fuera tratada con menos del amor, el respeto y la dignidad que se merecía. Porque al final, lo único que realmente importa es cómo tratamos a las personas cuando creemos que nadie nos está mirando.
Es ahí donde nuestra verdadera esencia se revela. Y Marcelo, finalmente, había aprendido a mirar más allá de las máscaras, directo al corazón de las personas. Y esa lección, tan dolorosa como necesaria, cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo y a las personas a su alrededor. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcelo, doña Irene y la revelación sobre Alejandra haya tocado profundamente sus corazones. Si esta narrativa despertó emociones, reflexiones sobre la familia, la verdad y la importancia de proteger a quienes amamos, dejen su like ahora mismo. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna historia como esta y cuéntenos en los comentarios. ¿Han pasado por alguna situación en la que necesitaron ver más allá de las apariencias? ¿Qué despertó en ustedes esta historia? Todos los días traemos narrativas intensas y emocionantes que revelan el lado más profundo del alma humana, los conflictos que enfrentamos y las decisiones que nos transforman. Los esperamos en el próximo episodio, con otra historia que les tocará el alma. Hasta pronto.